histórico del Sistema Nacional de Salud. Introducción. En 1841, en México se instituyó el Consejo Superior de Salubridad, el cual solo contaba con 6 miembros y pertenecía a la beneficencia pública. Su desempeño estuvo marcada por conflictos políticos, carencia de recursos y una desorganización del país. La consolidación de este organismo comenzó en 1880. Porfirio Díaz asume la presidencia de México en 1876 y duraría en el poder 30 años. Logró generar estabilidad política en el país, con lo que el gobierno pudo concentrar los recursos económicos en modernización, mejoramiento y aspectos de orden público. Porfirio Díaz buscaba que la Ciudad de México fuera una ciudad limpia y ordenada, y controlar las enfermedades y grandes epidemias. Sin embargo, la atención en salud y el reparto de las riquezas del país solo era para las clases privilegiadas. Además, la población se encontraba sumergida en la miseria y esclavitud, siendo estos algunos de los motivos que finalmente desencadenarían la Revolución Mexicana. Los sistemas sanitarios se desplomaron después de 1910, con la Revolución Mexicana. La vida en la Ciudad de México fue un desastre total, pues al ser el centro del país, ahí es donde se concentraban las fuerzas militares, por lo que había mucha violencia. Estos enfrentamientos generaron la destrucción de clínicas y hospitales que se habían construido con mucho esfuerzo y que contaban con una infraestructura muy moderna para su época. Su restauración fue muy lenta. Además, la falta de una buena alimentación e higiene hacía más vulnerable a la población, por lo que se desataron grandes epidemias que provocaron más muertes que en el campo de batalla. El gobierno buscaba cumplir los ideales de la Revolución Mexicana, los cuales obligaban al país a buscar una estabilidad política, económica y social. Buscando atender las crecientes necesidades y en la búsqueda de una atención de salud igualitaria, se crearon clínicas y consultorios y retomando el proyecto planteado antes de la Revolución por la Junta de la Beneficencia Pública, que proponía la construcción de hospitales generales en paralelo con instituciones de especialidades. Entre 1934 y 1940, Lázaro Cárdenas crea los servicios médicos rurales. Por primera vez en la historia, los campesinos tienen contacto con el sistema de salud, uno de los derechos adquiridos con la Revolución Mexicana. El primero de este gran proyecto fue el Sanatorio para Tuberculosos, en 1935, ya que se habían convertido en un serio problema y que se tenían contemplados desde 1917. En 1936 se crea el Servicio Médico de los Ferrocarriles Nacionales, el Hospital Colonia. Fue construido exclusivamente para ellos, quienes fueron los pioneros en brindar atención médica a sus trabajadores. La creación del Hospital Central Militar vino a cubrir un gran vacío, atendiendo a los militares y a sus familias con una atención de alta calidad. En 1937 se creó la Subsecretaría de Asistencia, misma que fue un gran proyecto nacional y que se vio reforzada con su unión en 1943 al Departamento de Salud Pública, formando así la Secretaría de Salubridad y Asistencia.
ese mismo año también se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, que entre sus funciones tenía el brindar la atención a los trabajadores formales. Además, tuvo lugar la creación del que está considerado como el pionero de los Institutos Nacionales de Salud, el Hospital del Niño, que actualmente es el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Se crean los Institutos Nacionales de Salud como organismos con personalidad jurídica y patrimonios propios regidos por un patronato. Se planeó agrupar a los institutos nacionales de reciente creación en un gran centro médico nacional, pero este proyecto se prolongó por más de una década y al terminarlo no se contaba con el capital para equiparlo, por lo que es vendido en 1961 al Instituto Mexicano del Seguro Social, que fue creciendo con el tiempo, pasando de 350,000 asegurados a 50 millones en la actualidad. En 1960 se crea el ISSSTE, que sería la encargada de proporcionar los servicios de salud a los trabajadores al servicio del Estado. En 1979 se creó el programa IMSS Coplamar, que después sería nombrado IMSS Solidaridad y luego IMSS Oportunidades, para ofrecer cobertura a la zona rural. En 1984 se proclama la Ley General de Salud. En la década de los 90, a causa del neoliberalismo, se descentralizan los servicios de salud. En la globalización, las economías y mercados con las nuevas tecnologías de la comunicación adquieren una gran dimensión mundial, dependiendo cada vez más de los mercados externos y menos de la acción reguladora de los gobiernos. En 1992 se crea el Programa de Vacunación Universal. En 1995, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. En el año 2002 se crea el Seguro Popular para cubrir un gran vacío hacia los trabajadores informales, sin seguridad social, y poder otorgar atención ambulatoria y de hospitalización. Conclusión. La evolución del Sistema Nacional de Salud se ha dado de una manera paulatina y en el último siglo el avance fue impresionante. Hemos tenido grandes logros científicos y tecnológicos. Sin embargo, aún nos queda mucho por hacer. Se tiene en puerta una reforma al sector salud que se trata sobre la universalidad de los servicios médicos, pero analizando los pro y los contra, quedan muchos vacíos, por lo que no creo que sea una buena opción y no creo que cumpla con los objetivos planteados por la Organización Mundial de la Salud en lo referente a brindar un servicio integral de calidad y garantizar el acceso de estos servicios a todos los mexicanos. Universidad Abierta y a Distancia de México. Gerencia en Servicios de Salud. Contexto socioeconómico de México. Sandra Anaya Torres. Profesora Marta Beatriz Guerrero Mills. Fecha 10 de junio de 2018.